Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Yo soy José Miguel Jiménez Prado y este es mi canal Spider Jiménez. Y bueno, empecemos. Bueno, en este video quiero mandar nuevamente un saludo, esta vez para Robert Troy 92, ya que fue él quien, luego de haber visto mi video sobre cómo pudo haber sido Spider-Man 4, me sugirió que le dedicara un video a otra película cancelada del Trepamuros. Y se trata de nada más y nada menos que de The Amazing Spider-Man 3. Como todos sabemos, Spider-Man es, junto con Superman, Batman y el Joker, uno de los personajes que más adaptaciones ha tenido a lo largo de los años en diferentes medios, pudiendo ser desde series animadas, videojuegos y por supuesto en el cine. Como todos sabemos, Spider-Man tuvo su primera adaptación cinematográfica en el año 2002 con el estreno de su primera película, dirigida por Sam Raimi y protagonizada por el gran actor Tobey Maguire, la cual es considerada hasta el día de hoy como una de las más grandes joyas del cine de superhéroes. Y gracias a este gran éxito, en el año 2004 llegaría su secuela, la cual fue un éxito tanto en crítica como en taquilla, incluso llegando a ser superior que la primera, y es considerada hasta nuestros días como una de las mejores películas de superhéroes, por no decir la mejor. Y gracias a este gran éxito, en el año 2007 llegaría la tercera entrega, la cual, a pesar de que llegó a ser la más taquillera de toda la trilogía, lamentablemente también se convirtió rápidamente en la más polémica, convirtiéndose así en una cinta de la que incluso su director se sintió decepcionado. Y debido a este fracaso, la cuarta película se terminó cancelando. Luego de que Spider-Man 4 terminara siendo cancelada, Sony aún quería seguir produciendo películas del personaje. Por lo tanto, tomaron la decisión de no continuar más con la saga original y mejor realizar un reinicio de toda la franquicia del superhéroe, la cual tendría a un nuevo director y a un elenco completamente nuevo. Y es así que contrataron al director Mark Webb, el cual en un principio dudó un poco si aceptar el trabajo, al considerar que no podría realizar algo que pudiera estar a la altura de lo realizado por Sam Raimi anteriormente. Pero a pesar de esto, Mark Webb terminó aceptando el desafío, y es así que en el año 2012 llegaría la película The Amazing Spider-Man, ahora con el actor Andrew Garfield portando la máscara del Trepamuros. Esta película recibió críticas bastante polémicas. Por una parte, fue criticada negativamente por aquellos fanáticos que se habían quedado con las ganas de ver la cuarta película de la saga de Raimi, y además que consideraron que lo que vimos en este filme fue bastante inferior a lo que habíamos visto en la saga original. Por otra parte, hubo muchos otros fans que llegaron a decir que esta, a pesar de no ser la mejor película del personaje hasta ese momento, realmente era una cinta bastante disfrutable, entretenida y una muy buena adaptación de El superhéroe de las mallas rojas y azules. Y por si fuera poco, hubo muchos fans que llegaron a aplaudir la gran interpretación de Andrew Garfield como Peter Parker y como Spider-Man, el cual para muchos hoy en día es su versión favorita del superhéroe. Afortunadamente, las opiniones positivas lograron predominar por sobre las negativas, y gracias a esto, en el año 2014 tuvimos la secuela de Amazing Spider-Man 2, la cual, aunque subjetivamente puedo decir que es una película bastante buena, entretenida, disfrutable y bastante emotiva, lo cierto es que para la mayoría de la gente les pareció una verdadera decepción por su historia y por habernos mostrado a villanos tan mal escritos y tan mal desarrollados. A pesar de este fracaso, tanto Sony como Mark Webb ya tenían previsto realizar una tercera entrega, para la cual se tenían grandes expectativas y muchos planes en mente. Pero debido al fracaso de la secuela, este proyecto se terminó abandonando y toda la saga del superhéroe se tuvo que reiniciar nuevamente, esta vez para poder ser incluido al universo cinematográfico de Marvel. Hoy en día, a pesar del tiempo, siguen habiendo muchos fans que siguen con la duda de lo que pudo haber sido The Amazing Spider-Man 3. Y es precisamente de eso de lo que voy a hablar en este video, lo que pudo haber sido The Amazing Spider-Man 3. Es bien sabido que durante la filmación de The Amazing Spider-Man 2, tanto el director como los guionistas y productores la realizaron con la idea de dar las pistas y las pautas para confirmarnos lo que veríamos en la tercera entrega. Y esto es algo bastante notable, ya que durante las escenas finales
pudimos observar los diferentes trajes, artefactos y armas de varios de los villanos del universo arácnido. Para lo que es el reparto, obviamente tendríamos el regreso de Andrew Garfield como Peter Parker y Spider-Man, así también como Sally Field para la tía May, pero además de eso, también se rumoreó un posible regreso y resurrección del personaje de Gwen Stacy. Por lo tanto, podemos suponer que la actriz Emma Stone también estaría confirmada para aparecer en esta tercera entrega, pero no se sabe si su personaje efectivamente iba a regresar de los muertos o si tan solo iba a tener una pequeña aparición a modo de flashback. Realmente esto último se desconoce, pero aparte de todo eso también se tenía previsto incluir al personaje de J. Jonah Jameson, el cual no se sabe si iban a contratar nuevamente al actor J.K. Simmons o si iban a contratar a un actor diferente para evitar confusiones entre los fans. Pero ahora voy a hablar de lo más interesante, que son los villanos. Pues bien, es bien sabido, y tal y como se nos había sido mostrado al final de The Amazing Spider-Man 2, los villanos de esta película iban a ser nada más y nada menos que el grupo de los Seis Siniestros, o por lo menos una parte de ellos, ya que si somos realistas, hubiera sido bastante complicado poder desarrollar a todos los integrantes del grupo en una sola historia. Por lo tanto, podemos suponer que quienes iban a ser los antagonistas principales de esta tercera entrega iban a ser Rhino, el Doctor Octopus y el Buitre, ya que previamente ya se nos había sido mostrado sus respectivos trajes y artefactos. Pero a partir de aquí caemos en una pequeña duda, y es, ¿quiénes iban a ser los demás integrantes? Pues bien, como todos sabemos, en los cómics Electro es uno de los miembros principales dentro del grupo de los Seis Siniestros. Pero obviamente él no podría haber formado parte de este equipo, ya que él ya había aparecido en la segunda entrega y además de eso ya había muerto. Por lo tanto, ¿quién iba a ser el cuarto siniestro? La respuesta a esto es el Duende Verde, pero no Harry Osborn, sino su padre, Norman Osborn. Aunque de hecho sí es verdad que se rumoreó que Harry Osborn regresaría y nuevamente se iba a convertir en el Duende Verde. Como todos recordaremos, en The Amazing Spider-Man 2 se nos presentó al personaje de Norman Osborn, el cual en esta versión terminó muriendo debido a una grave enfermedad. Pero más sin embargo, y según palabras del director Mark Webb, en esta película, en The Amazing Spider-Man 3, se iba a desarrollar una trama secundaria, la cual consistiría en cómo el personaje de Norman Osborn iba a regresar a la vida para que así, en The Amazing Spider-Man 4, se pudiera convertir en el Duende Verde. Y bueno, sobre quiénes iban a ser los demás integrantes de este equipo, realmente se desconoce. Por ejemplo, podemos suponer que el quinto siniestro iba a ser Kraven el Cazador, pero verdaderamente sobre quién iba a ser el sexto realmente se desconoce y las posibilidades estaban abiertas. Podría haber sido Misterio, el Hombre de Arena, Scorpion, Shocker, etc. Y es que después de todo sabemos que el grupo de los Seis Siniestros no tiene integrantes definidos y es un equipo bastante cambiante. Aparte de todo eso, otro personaje que también se tenía previsto que tendría una aparición en la película, ese era el simbionte Venom, el cual incluso había llegado a aparecer en uno de los primeros trailers de The Amazing Spider-Man 2, pero por diferentes razones se decidió eliminar al personaje. Y lo más curioso de todo esto es que de hecho se tenía previsto crear una película en solitario acerca del simbionte negro, la cual estaría situada dentro de este mismo universo y que sería posterior a los eventos de The Amazing Spider-Man 3. Ahora, hablando de lo que es el romance, dado que el personaje de Gwen Stacy ya había muerto en The Amazing Spider-Man 2, ahora la que sería el nuevo interés romántico de El Trepamuros iba a ser el personaje de Mary Jane Watson, interpretada por la actriz Shailene Woodley, la cual incluso, y para quienes no lo sabían, ya había sido contratada para interpretar a la pelirroja en The Amazing Spider-Man 2 y había llegado a grabar algunas escenas. Pero por diferentes cuestiones, el personaje terminó siendo eliminado de la película y todas sus escenas terminaron siendo también eliminadas. En esta ocasión, la actriz volvería a interpretar al personaje, esta vez para ocupar el puesto que había dejado el personaje de Gwen Stacy, y
Pero además de todo eso, se sabe que también se iba a desarrollar una trama secundaria, la cual involucra al personaje de Felicia Hardy, interpretada por Felicity Jones, la cual ya había aparecido como el mismo personaje en la secuela y siendo tan solo un personaje secundario. Y en esta tercera película, el personaje daría las primeras pautas para convertirse en la Gata Negra en The Amazing Spider-Man 4. Pues bien, una vez que he hablado de los personajes, ahora la pregunta es: ¿cuál iba a ser la trama y el argumento de esta película? Pues bien, la película iniciaría unos días antes de la escena final que vimos en The Amazing Spider-Man 2, en la cual se nos mostraría cómo el personaje de Harry Osborn ha logrado escapar de prisión y cómo se reúne con el personaje Fierce, el cual, como todos recordaremos, se encontraba creando un equipo de gente muy peligrosa que desate el caos en Nueva York y que puedan derrotar a Spider-Man. Durante esta secuencia de la película se nos iban a ser mostrados a los diferentes integrantes que Fierce había logrado reclutar hasta ese momento. El primero de estos integrantes obviamente sería Alexis Silsevich, un criminal ruso el cual había escapado de prisión y al cual se le sería asignada la armadura de rinoceronte mecánico. Pero seguidamente se nos serían mostrados a los otros dos integrantes del equipo, los cuales serían nada más y nada menos que Otto Octavius y Adrian Toomes, los cuales se nos explicaría de manera rápida que alguna vez habían sido trabajadores de Oscorp, pero que habían sido despedidos y arrestados luego de haber creado una serie de artefactos que podrían resultar riesgosos para el uso humano. Y se trata de unos tentáculos y unas alas mecánicas, cada una de ellas elaborada por Otto y por Adrian respectivamente. Seguidamente, tanto Harry Osborn como Fierce les asigna a cada uno de los ex científicos sus respectivos inventos, a Otto con los tentáculos y Adrian con las alas. Después de esto, ahora sí pasamos a la escena en donde había terminado la anterior película, la batalla entre Spider-Man y Rhino, en la cual el superhéroe da una gran pelea contra este villano, pero por accidente termina provocando que la armadura mecánica explote y así matando a Alexis, quien se encontraba en el interior. Debido a esta muerte, todos los ciudadanos de Nueva York se empiezan a cuestionar si el regreso de Spider-Man es algo bueno o si por el contrario la presencia del arácnido es algo que puede poner en riesgo la vida de las personas. La primera batalla entre Spider-Man y el Dr. Octopus se iba a dar en un centro penitenciario, en la cual el Doc Ock se encontraba asesinando policías y liberando a los convictos. Y esto último hace que Spider-Man tenga que estar presente en la escena. Por lo tanto, empieza una batalla entre estos dos personajes. Pero lamentablemente el arácnido no le logra hacer frente a los tentáculos de Octavius y termina quedando inmovilizado, en lo que el villano y varios de los criminales que habían escapado de prisión escapan. Luego de esta escena pasamos nuevamente a las instalaciones de Oscorp, en la cual podemos ver cómo Adrian Toomes se encuentra haciéndole algunos arreglos y algunas perfecciones a su traje de buitre, pero debido a un mal funcionamiento, sin querer termina rompiendo una vitrina, dentro de la cual se encontraba encerrada una misteriosa criatura amorfa de color negro, la cual escapa sin que Adrian se dé cuenta. Aparte de todo eso, la verdad es que a Peter Parker tampoco le está yendo muy bien en su vida personal, ya que todavía sigue estando traumado por no haber podido salvar a Gwen Stacy. Y además, él es consciente de que esto ocurrió por no haber respetado el último deseo de su suegro, que era que Peter se alejara de Gwen. De hecho, según palabras de Mark Webb, la trama de esta película iba a girar en torno a la realización de una fórmula que reviva a los muertos, la cual supuestamente iba a ser elaborada por el mismo Peter Parker. Debido a este sentimiento de culpa, Peter se compromete a crear una fórmula que haga que su novia pueda volver de entre los muertos, y si es posible también traer de regreso a su suegro y también a su tío Ben. Entonces Peter espera que se haga de noche y se pone su traje para ir hacia las instalaciones de Oscorp, y una vez ahí empieza a agarrar instrumental, sueros, planos y otras fórmulas que lo puedan ayudar a completar este proyecto. Sin embargo, mientras Peter se encuentra analizando todos los materiales que había encontrado, sin darse cuenta, la misteriosa criatura amorfa que se encontraba merodeando por todas las instalaciones de Oscorp se empieza a trepar por su pierna y adherirse a todo su traje. Peter intenta arrancarse a la criatura, pero esta ni siquiera se inmuta y Peter termina quedando inconsciente. Cuando Peter se despierta, se puede dar cuenta de que todo su traje se ha vuelto completamente negro, pero que además de eso se siente más fuerte e indestructible.
Al escuchar que alguien se acercaba por el pasillo, Peter agarra todos los materiales que había encontrado y escapa de Oscorp, y se dirige hacia su casa, donde empieza a trabajar en la fórmula Revive Muertos. Pero de un momento a otro, Peter se da cuenta de que dos villanos se encuentran haciendo estragos en la ciudad de Nueva York. Uno de ellos es el Dr. Octopus, con quien ya se había enfrentado, y el otro es un misterioso hombre con un traje alado, el cual se hace llamar el Buitre. Peter inmediatamente se pone su traje, todavía preguntándose el porqué de esa coloración, pero llega al lugar de los hechos, en donde sus dos enemigos proceden a intentar atacarlo. Al principio, el héroe cree que no tiene ninguna posibilidad contra estos dos villanos, pero para su sorpresa les termina dando una gran batalla con una fuerza sobrehumana, y ninguno de los dos villanos es capaz de hacerle frente. Y aunque al final tanto el Doc Ock como el Buitre terminan escapando, Peter se logra dar cuenta de que esta fuerza sobrehumana se debe a la criatura que se adherió a su traje. Al volver a su casa, Peter empieza a investigar más acerca de estos seres y descubre que lo que se adherió a su traje se trata de un simbionte, unas criaturas que vienen del espacio y que necesitan adherirse a un huésped para poder sobrevivir. A partir de aquí, Peter comenzaría a aprovechar las habilidades que le brinda el simbionte, para así poder erradicar de mejor manera todo el crimen y el caos en la ciudad de Nueva York, por lo que comienza a perseguir a todos esos convictos que habían escapado de prisión después del ataque del Dr. Octopus a la penitenciaría, así también como al resto de criminales que se encuentran haciendo de las suyas en la ciudad de Nueva York. Pero más sin embargo lo hace de una forma más sanguinaria y más violenta, al punto de que los ciudadanos de Nueva York empiezan a desconfiar cada vez más del arácnido y lo empiezan a ver como una amenaza. A partir de aquí podríamos suponer que la trama sería medio parecida a lo que vimos en Spider-Man 3, cuando Peter Parker se deja llevar por las habilidades que le brinda el simbionte y este último termina sacando a la superficie su lado más oscuro, y de esta manera Parker se convierte en una persona completamente diferente. Posterior a todo esto, Harry Osborn descubre que Peter Parker se encuentra creando una fórmula que logre resucitar a los muertos. Por lo tanto, a partir de aquí comienza a idear un plan, el cual es robársela para así poder traer de nuevo a su padre a la vida. Cuando Peter se encuentra desarrollando la fórmula y parece que por fin ha terminado, de inmediato recibe una llamada de Harry Osborn, el cual se ha vuelto a convertir en el Duende Verde. Este último le dice a Peter que tiene secuestrada a su tía May y que si la quiere volver a ver con vida le va a tener que entregar la fórmula, o de lo contrario su tía morirá. Peter se llena de desesperación, así que rápidamente se pone su traje simbionte, agarra la fórmula y se dirige hacia el lugar. Cuando Peter llega al lugar se encuentra con Harry Osborn sosteniendo a su tía, y además también estarían ahí presentes los otros dos villanos, el Dr. Octopus y el Buitre. Spider-Man rápidamente le ordena al Duende Verde que deje en paz a su tía y que a cambio le dará la fórmula, pero rápidamente Harry invierte el trato y le dice que primero le debe dar la fórmula y luego dejará en paz a su tía May. Ante esto, al héroe no le queda de otra y debe entregarle la fórmula. Pero como era de esperarse, Harry rompe la promesa y suelta a la tía May dejándola caer de un edificio, y Spider-Man hace todo lo posible para intentar salvarla, pero lamentablemente no lo consigue, y la tía May termina falleciendo al instante. Al ver que su tía May ya no presenta señales de vida, rápidamente Peter se llena de odio, coraje y de tristeza, ya que sabe perfectamente que las dos personas más importantes de su vida ya no existen, y lo peor de todo es que habían muerto por su culpa. Ante esto, Peter, en un ataque de ira, se dirige a matar al Duende Verde, pero rápidamente los dos villanos se interponen en su camino y pretenden atacarlo. Afortunadamente, gracias a que Spider-Man lleva puesto su traje simbionte, derrotarlos no le resulta muy difícil. Tras haberse quitado de encima a los otros dos villanos, rápidamente Spider-Man procede a perseguir a Harry Osborn, y cuando por fin logra atraparlo, comienza una batalla entre estos dos personajes. Pero debido a que el trepamuros literalmente tiene una fuerza de otro planeta, comienza a atacar a golpes al que alguna vez había sido su mejor amigo, hasta que finalmente termina matándolo. Después de haber hecho esto, Peter rápidamente se da cuenta de lo que había hecho, y se da cuenta y reflexiona, y finalmente comprende que el hecho de que Harry fuera un villano, el haberlo matado realmente no era lo correcto,
y sabe perfectamente y se da cuenta de que tanto su tía como su novia jamás hubieran querido verlo como un asesino. Ante esto, Peter por fin ha abierto los ojos y se ha dado cuenta del gran error que fue el haber conservado al simbionte en su carrera contra el crimen. Sintiéndose decepcionado de sí mismo, el trepamuros procede a arrancarse el simbionte de todas las partes de su traje, sin dejar rastro de esta maligna criatura. Al principio, el alienígena intenta resistirse, pero finalmente Peter termina ganando la batalla y el simbionte termina escapando por una tubería. Cuando Spider-Man por fin ha logrado deshacerse del simbionte, de inmediato el Doctor Octopus y el buitre se dan cuenta de que el héroe ahora está completamente vulnerable. Por lo tanto, aprovechan la oportunidad y proceden a atacarlo. Y el trepamuros, al no tener la fuerza para poder combatirlos, sumado a su sentimiento de culpabilidad, termina perdiendo la batalla y los dos villanos terminan derrotándolo y robándole la fórmula. Luego de la batalla, el buitre y el Doctor Octopus escapan nuevamente a las instalaciones de Oscorp. Ahí, con ayuda de la fórmula, logran revivir a nada más y nada menos que al personaje de Norman Osborn, y posteriormente también revivirían al personaje de Rhino. Durante esta secuencia, el Doctor Octopus, quien se había proclamado como el líder de este nuevo equipo, daría a conocer cuáles son los planes que tiene pensado llevar a cabo en contra de la ciudad de Nueva York, y además también conoceríamos quiénes serían los demás integrantes, y uno de ellos es un cazador llamado Kraven, el cual está obsesionadísimo con capturar a Spider-Man. Y por supuesto todo esto es una pista de que ya se venían los 6 siniestros. Por otra parte, Spider-Man no tendría un final precisamente feliz, ya que ahora Peter Parker había perdido a las dos personas más importantes de su vida, su novia y su tía. Y por si fuera poco, ahora más que nunca, la ciudad de Nueva York empieza a ver a Spider-Man como una verdadera amenaza debido a todas las acciones que cometió por culpa del simbionte. Por lo tanto, se podría decir que tanto Peter Parker como Spider-Man ahora se encuentran en la etapa más complicada de su vida. Y de esa manera terminaría la película. Pues bien, luego de que he hablado de lo que sería la trama y el argumento de esta película, la pregunta es, ¿por qué se canceló? La verdadera razón de esto está en The Amazing Spider-Man 2. Y es que, si bien es cierto que hubo mucha gente que les gustó esta película, lo cierto es que al final terminó siendo un fracaso tanto en crítica como en la taquilla. Y de hecho es considerada hasta el día de hoy como la película menos taquillera del personaje. Si quieren conocer mi opinión, realmente considero que las ideas que tenían previstas para este filme, si bien eran muy interesantes, como el querer incluir al equipo de los 6 siniestros y además de eso la inclusión del personaje de Venom, si bien puedo decir que eran ideas bastante buenas y bastante interesantes, realmente siento que hubieran sido bastante apresuradas, muy adelantadas. Por lo tanto, yo puedo suponer que esta hubiera sido alguna de las razones por las que hubo desacuerdos entre el director y los productores. Debido a este fracaso y por miedo a quedar en la bancarrota, Sony tomó la decisión de cancelar definitivamente The Amazing Spider-Man 3, lo que le destrozó el corazón a muchas personas, incluyendo al protagonista Andrew Garfield, quien había disfrutado mucho el haber podido interpretar al trepamuros, y le destrozó por completo el que su franquicia iba a ser cancelada. Luego de que la saga Amazing terminara siendo cancelada, Sony llegó a un acuerdo con Marvel Studios para poder incluir a Spider-Man dentro del universo cinematográfico de Marvel. Y es así que tuvimos un nuevo reinicio de la franquicia de El superhéroe de las mallas rojas y azules, siendo ahora interpretado por el actor Tom Holland, quien hizo su debut en Capitán América Civil War y posteriormente en su trilogía en solitario. Si bien en su momento la saga de The Amazing Spider-Man fue una saga bastante criticada y bastante polémica, con el pasar del tiempo la gente ha aprendido a valorar más esta franquicia y hasta el día de hoy siguen lamentando el que la tercera entrega nunca haya podido existir. Pero afortunadamente hoy en día las posibilidades de que este proyecto pueda hacerse realidad vuelve a estar abierta después del regreso de Andrew Garfield en Spider-Man No Way Home. Y debido a que todos los fans están rogando, suplicando porque esta tercera entrega se llegue a realizar. De hecho, me atrevo a decir que he visto más gente que pide The Amazing Spider-Man 3 que Spider-Man 4.
Por lo tanto, ya solo será cuestión de tiempo el ver si The Amazing Spider-Man 3 logrará ver la luz del día. Y bueno, eso era todo lo que tenía que decir acerca de este proyecto cancelado de Spider-Man. Nuevamente le quiero mandar un saludo a Robert Troy 92 por haberme pedido que realizara este video. Y además de eso también tengo pensado dedicarle más videos a otras películas canceladas de superhéroes. Que por ejemplo, una que me han estado pidiendo en comentarios ha sido de Superman Lives. Una película de Superman que iba a ser dirigida por Tim Burton, pero que terminó siendo cancelada. Pero bueno, por el momento, muchas gracias por ver este vídeo. Por favor, déjame tu like del infinito o tu dislike del infinito. Si quieres suscríbete, no es necesario, pero me apoyarías bastante. Así que nada, un abrazo y gracias por perder tu tiempo viendo este vídeo. Adiós.